Bueno, en este video queremos junto a mis compañeros Cristian Cepeda, Justin Velázquez, Juan Casas, Tomás Herrera y yo, Mauro Tamblay, hablaremos sobre los que nos tocó, el complejo coxofemoral. Y bueno, con esto ya dicho, daré paso a decir sus conceptos básicos, los cuales serían la subclasificación, clasificación, estructura, reparo óseo, los movimientos plano y eje, que son los tres planos anatómicos que nos deja hacer la cadera, que sería plano sagital, flexión y extensión. Plano coronal sería la abducción y la abducción. Y en el plano transversal sería rotación externa y rotación interna, o eje transversal y longitudinal antero-posterior. Como último, pero no menos importante, también estará origen e inserción, en los cuales serían el psoas mayor, recto femoral, semitendinoso, bíceps femoral, aductor corto, aductor medio, aductor largo, el glúteo mayor y glúteo menor. También dejaré la pregunta a continuación, que mis compañeros responderán en el desarrollo de este video. ¿Cuáles son los principales ligamentos que proporcionan estabilidad en el coxo femoral? También hablaremos sobre en este video sobre las 5 fases del ciclo cardíaco, las cuales, sin olvidar, que son diferentes, que suceden en diferente al ciclo cardíaco, que las fases suceden en un orden para asegurar el flujo sanguíneo y en las 5 fases estén. Estos serían telediástole, sístole auricular, contracción ventricular, isovolumétrica, eyección ventricular y relajación ventricular. Con esto también tenemos el diagrama de Wingwers, es un gráfico que se utiliza en la fisiología cardíaca, que con esto representa la relación en las presiones cavidades cardíacas del corazón, las cuales son presión aórtica, presión ventricular, aórtica, volumen de la sangre. Y esto es importante porque nos ayuda a comprender mecánica y fisiología del corazón. Bueno, finalizando con la presentación, tocaré ver qué tipo de articulación pertenece a la coxofemoral. En este caso sería clasificación de artrosis, es una articulación sinovial de tipo enartrosis. Y la subclasificación pertenece al grupo de las articulaciones sinoviales esferoideas o enartrosis. Bueno, esta articulación consiste entre la cabeza del fémur y la cavidad acetabular del hueso coxal, que nos permite una amplia gama de movimientos. Y el hueso coxal, para mencionarles, está compuesto por 3 partes: por el isquión, por el ilión y el pubis. Esta estructura nos permite una amplia gama de movimientos, como mencioné anteriormente, pudiendo hacer flexiones, extensiones, aducción, rotación interna e externa. La estabilidad de la articulación está garantizada por una combinación de estructuras óseas, ligamentos, como el ligamento iliofemoral, tenemos el pubofemoral e isquiofemoral, músculos, también el labrum acetabular. Los reparos anatómicos principales incluyen el acetábulo, el cuello femoral, el trocánter mayor y menor del fémur, así como los mencionados ligamentos que proporcionan estabilidad y soporte a la articulación. Bueno, ¿qué planos, movimientos y ejes tiene la articulación coxofemoral? Bueno, pues hacer una articulación de artrosis, más específicamente una enartrosis, la cadera es capaz de realizar los 3 tipos de movimientos de anatomía, es decir, intervienen las siguientes movilizaciones. Tiene movimientos en el plano sagital, donde puede realizar la flexión y extensión. También tiene el plano coronal, donde puede generar la aducción y aducción. También tenemos el plano transversal, donde podemos generar rotación interna y externa. Y los ejes serían el eje transversal, longitudinal y antero-posterior. Bueno, es importante decir que además las enartrosis son capaces de mover la cabeza femoral o humeral dentro de la cavidad articular, logrando así movimientos de circunducción. Bueno, los músculos que posee esta articulación coxofemoral son varios. Los principales músculos de esta articulación, de los flexores, los extensores, los de aducción y aducción, son los siguientes. En los flexores podemos encontrar el psoas mayor, que su origen son las vértebras lumbares,
y los discos intervertebrales, y su inserción es el trocánter menor. Tenemos también el músculo ilíaco, su origen es la fosa ilíaca interna y los alerones del sacro, y su inserción se une en el psoas y el trocánter menor. También tenemos el recto femoral, en donde su origen es la espina ilíaca anterior inferior del sucro supracetabular, y su inserción es en la rótula. En los extensores podemos encontrar el glúteo mayor, que su origen está en la cara postolateral del sacro y del coxis. También está la cara glútea del ion detrás de la línea glútea posterior, y el ligamento sacrotuberoso, y su inserción es en el tracto iliotibial y la tuberosidad glútea del fémur. También tenemos los isquiotibiales, en donde está el semitendinoso, que su origen es la tuberosidad del isquión, y su inserción es el extremo proximal de la tibia bajo el cóndilo medial. También tenemos el músculo semitendinoso, que su origen es el aspecto suprolateral de la tuberosidad del isquión, y la inserción es el cóndilo lateral de la tibia. También tenemos el bíceps femoral, donde su origen es la tuberosidad del isquión, línea áspera del fémur del labio lateral y la línea supracondilia lateral del fémur, y su inserción es la cabeza lateral de la fíbula. En los aductores tenemos el aductor largo, el aductor corto y medio. En el largo, su origen tenemos el cuerpo anterior del pubis, y su inserción es la línea áspera del fémur del labio medial. En el aductor corto, su origen es el cuerpo anterior del pubis, la rama púbica inferior, y su inserción es la misma del largo, en la línea áspera del fémur del labio medial. Y del aductor medio, su origen es el ángulo del pubis, y su inserción es la línea áspera del fémur del labio medial. También podemos encontrar el grácil, el músculo grácil, que su origen es el cuerpo anterior del pubis. Bueno, su origen es el cuerpo anterior del pubis, la rama púbica inferior y la rama del isquión. Su inserción es la superficie medial de la tibia proximal, que se le conoce como pata de ganso. También tenemos los aductores, en donde podemos encontrar el glúteo medio, en donde su origen es la cara glútea del ilión, entre la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Su inserción la podemos encontrar en el aspecto lateral del trocánter mayor del fémur. También tenemos el glúteo menor, en donde su origen es la cara glútea del ilión, entre las líneas glúteas anterior y posterior, y su inserción es en la cara lateral del trocánter mayor del fémur. En esta parte veremos las articulaciones protagonistas y empezamos directamente con una sentadilla, que las piernas ligeramente anchas, con los pies mirando un poquito hacia los costados, y empezamos a distribuir el peso hasta abajo, hasta donde uno se sienta cómodo, y después elevamos con la espalda recta más que nada. Así. Por lo siguiente, seguimos con hip thrust. Podemos hacer piso por esta parte, no tendremos barra, pero simularemos el ejercicio y lentamente subimos como si tuviéramos un peso, controlamos el peso hasta que los muslos, los glúteos se sientan contraídos, y bajamos, y así sucesivamente. Seguimos con elevación de pierna en posición lateral. Nos colocamos en posición y elevamos lentamente, 1 o 2 segundos para sentirse contraído, y bajamos lentamente. El ciclo cardíaco se refiere al proceso completo de contracción y relajación del corazón en un latido completo. Etapa 1, telediástole. Ambos grupos de cavidades están relajados
y los ventrículos se llenan en forma pasiva. Segunda etapa, sístole auricular. La contracción auricular fuerza el ingreso de un pequeño volumen de sangre adicional en los ventrículos. Tercera etapa del ciclo cardíaco, isovolumétrica. La primera fase de contracción ventricular empuja las válvulas ventriculares y las cierra, pero no genera suficiente presión para abrir las válvulas semilunares. Volumen para sangre máximo de los ventrículos igual al volumen telediastólico. Fase 4 del ciclo cardíaco, eyección ventricular. A medida que aumenta la presión ventricular y supera los de las arterias, se abren las válvulas semilunares y la sangre es eyectada. Fase 5 y última del ciclo cardíaco, relajación ventricular y isovolumétrica. Cuando las ventrículas se relajan, desciende la presión intraventricular, la sangre fluye hacia los cúspides de las válvulas semilunares y las cierra. Igual que el volumen de la sangre es el mínimo en las ventrículas. Durante el ciclo cardíaco, las fases que suceden en un orden preciso para asegurar el flujo de sangre eficiente a través del corazón y hacia el cuerpo, es importante destacar que estas fases están coordinadas por señales eléctricas generadas por el nodo sinusoide, marcapaso natural del corazón y conducidas a través del sistema de conducción cardíaca, que sería el nudo atrioventricular, haz de His, fibra de Purkinje, a lo que asegura la sincronización adecuada para la contracción y relajación de las cavidades cardíacas. El diagrama de Wingers es un gráfico utilizado en fisiología cardiovascular que representa los eventos del ciclo cardíaco en relación con las presiones en las cavidades del corazón y los vasos sanguíneos durante un ciclo completo de contracción y relajación del corazón. Este diagrama muestra varios elementos importantes como: número 1. Presión aórtica. Representa la presión en la aorta durante el ciclo cardíaco, mostrando cómo varía desde la sístole, cuando el corazón se contrae y bombea sangre hacia la aorta, hasta la diástole, cuando el corazón se relaja y se llena de sangre. Número 2. Presión ventricular. Muestra las variaciones de presión de las cavidades del ventrículo izquierdo y derecho del corazón durante la contracción y relajación. Ondas de presión aórtica. Específicamente, el diagrama de Wingers también ilustra la forma de la onda de presión aórtica, que tiene características distintas relacionadas con la apertura y cierre de las válvulas aórticas y las fases del ciclo cardíaco. Volumen de sangre. Aunque no se refleja directamente en el diagrama Wingers, se considera en el volumen de sangre que entra y sale del corazón durante el ciclo cardíaco, lo que influye en las presiones que muestra en el gráfico. Este diagrama es fundamental para comprender la mecánica y fisiología del corazón y utiliza ampliamente la educación médica y en la investigación cardiovascular. Entonces podremos decir que el diagrama de Wingers es una herramienta fundamental en la fisiología cardiovascular, que ilustra los eventos mecánicos, eléctricos y que ocurre durante el ciclo cardíaco. Este diagrama muestra en la manera sincronizada de las variaciones de la presión en las cavidades cardíacas, el flujo sanguíneo y los ruidos cardíacos, y los registros electrocardiográficos. Al concluir el análisis de un diagrama de Wingers, se obtiene una comprensión detallada de los complejos procesos del ciclo cardíaco, incluyendo la sístole y diástole ventricular, la apertura y el cierre de las válvulas cardíacas y la relación que estas tienen entre las presiones auriculares y ventriculares. Esta herramienta es esencial para identificar las anomalías en el funcionamiento cardíaco, entender mejor la fisiología del corazón y facilitar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. En resumen, podríamos decir que el diagrama de Wingers proporciona una visión integral y coordinada de los eventos del ciclo cardíaco vital para estudiantes y profesionales de la medicina. Bueno, en este video decidimos crear la conclusión grupal para dar a entender lo que aprendimos sobre el coxis femoral y sobre las 5 fases cardíacas en cada uno. ¿Cuál recolectamos información sobre los conceptos básicos del coxis femoral, tales como su clasificación, como también usamos la información dada en clase sobre los reparos óseos, planos y ejes, y nos queda para hacer más fácil este video. Cada movimiento que deja hacer la cadera, tales como flexión, extensión, rotación externa y rotación interna,
Aducción y abducción, como también logramos entender músculos inserción y origen. Los que son psoas mayor, recto femoral, glúteo mayor, semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, aductor corto, aductor medio y aductor largo, glúteo medio y glúteo menor. También en qué ejercicios están involucrados tales como la sentadilla, puente de cadera, elevación lateral de pierna, en posición lateral. Entre muchos más, también tenemos las 5 fases cardíacas, tales como telediástole, sístole auricular, contracción ventricular, isovolumétrica, inyección ventricular, relajación ventricular isovolumétrica y el diafragma de Wingwars. Es una herramienta gráfica que muestra las variaciones de presión en el corazón, los pasos sanguíneos durante el ciclo cardíaco. Este diagrama ayuda a visualizar la presión aórtica, ventricular y la onda de presión aórtica, la que no influye directamente en la sangre. El conjunto de conocimiento del ciclo cardíaco, diagrama de Wingwars, es esencial para comprender la fisiología y mecánica del corazón y ampliamente utilizada en la medicina, en la educación medicinal, la cardíaca. Y logramos entender sobre las 5 fases cardíacas que el corazón es el orden esencial y que tiene en sus 5 fases para que la sangre vaya directamente a cada una de ellas. Y bueno, con esto despedimos nuestro video, espero que les haya gustado y hayan logrado aprender sobre las 5 fases cardíacas y el coxo femoral.